Entonces, como ya finalizamos el contenido temático, habíamos comentado la sesión anterior que en esta sesión íbamos a revisar lo que deben entregar ustedes la próxima semana, martes o miércoles de la siguiente semana, que es su proyecto final. Recuerden que este tiene una ponderación del 30%. Es importante que revisen la estructura, que lo envíen completo para que puedan alcanzar ese 30% y se pueda promediar. Recuerden que la estructura del proyecto final se trabajó desde semana 1, 2 y 3 con las actividades que ustedes entregaron. Estuvimos trabajando ya parte de este proyecto. Entonces, lo único que deben agregar es, en esencia, los últimos 3 puntos: presupuestos, anexos y bibliografía. La bibliografía también la trabajaron desde el inicio al consultar sus fuentes. Y en los anexos, pues iría todo aquello que no está citado en el índice, pero que fue parte de la investigación. Hubo quien realizó por ahí algunas encuestas, hubo por ahí quien tiene algunas gráficas o que ya sea que las consultó de parte de alguna institución o que las generaron como resultado de su proyecto de investigación. Eso iría en la parte de anexos. Bien, entonces, bueno, vamos a revisar la estructura. Primero, selección y delimitación del título para investigación. Recuerden que eh, no solamente es escribir el título en una oración y ya. El título debe contar con la delimitación geográfico-espacial, con la delimitación de muestra en dado caso si nos referimos a el análisis de alguna población en particular. Por ejemplo, el proyecto que vimos en clase a manera de ejemplo hablaba de un grupo de alumnos específico de una facultad de una escuela. Entonces, esa es la delimitación o el acotar la muestra poblacional. La muestra geográfico-espacial es, ustedes tienen por ahí más adelante lo que es la planeación o la proyección del proyecto en cuanto a tiempo. Entonces, la delimitación geográfico-espacial tiene que ver con el lugar en el que van a investigar, pero también una delimitación temporal. Es decir, el periodo de tiempo que va a durar su investigación es una cosa que también deben tener prevista desde el inicio, y la otra es por qué periodo de tiempo van a investigar en su muestra y en su espacio geográfico. Por ejemplo, si hablamos del desempleo que trajo consigo la pandemia, debemos especificar si desde que inició la pandemia, si en los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses, no sé, ¿no? Porque todas estas cifras son variables y van cambiando. Entonces, entre más delimitado y acotado esté su tema, más fácil para el investigador es el desarrollo de la misma. Entonces, tomar esto en cuenta al momento de dar el título de su investigación y no solamente limitarse a plantearlo en una oración. Bien, posteriormente viene la introducción. Recuerden que la introducción es importante porque su nombre lo dice, debes introducir a quien está consultando tu investigación al tema. Por lo tanto, esta introducción debe ser suficiente para que yo pueda entrar en contexto y les decía, hagan este ejercicio. Supongan que quien va a tener acceso a su protocolo o quien va a revisar su investigación, en este caso un servidor para evaluarlo, no tengo ni el más mínimo conocimiento del tema que ustedes están desarrollando. Entonces, en la introducción me deben poner en contexto con su tema y debe ser, sí, breve, pero suficiente para que yo pueda comprender a ciencia cierta el trabajo de su investigación. Entonces, también tomar en cuenta ello en la introducción. Posteriormente viene el planteamiento del problema. El planteamiento del problema para algunos autores incluye los objetivos, la hipótesis y la justificación. Aquí en este caso únicamente les pedí que en el rubro de planteamiento del problema, si bien en la introducción ya pusieron en contexto al lector, en el planteamiento del problema van a desarrollar como tal su problema de investigación, cómo ustedes lo perciben, cómo lo identifican y cómo fue que ustedes llegaron al punto de interesarse en esa investigación. Obviamente ustedes ya lo tienen claro porque desde que están seleccionando su tema, pues tienen un interés, pero ustedes deben expresar y desarrollar ese problema para que todos los demás o quien consulta la investigación lo pueda comprender, ¿sí? Después del planteamiento del problema nos vamos a los objetivos. Yo les pedí como mínimo un objetivo general y dos objetivos específicos.
Los objetivos específicos deben seguir la línea del objetivo general, es decir, del objetivo general surgen los dos objetivos específicos. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de método inductivo-deductivo, hablamos de la información que va de lo general a lo particular y a la inversa de lo particular a lo general. Entonces, en este caso, el objetivo general nos va a referir, por supuesto que los objetivos generales y específicos van ligados al problema de investigación, ¿verdad? Por eso es que tiene este orden el índice de su proyecto de investigación. Pero el objetivo general nos va a dar nos va a plantear el objetivo o la intención de mi investigación desde una generalidad del tema, y los objetivos específicos de ese mismo objetivo general deben partir líneas más específicas. Y recuerden que el objetivo es a dónde quiero llegar con mi investigación. Es decir, no se trata de decir qué quiero resolver del problema de la vida o qué quiero resolver de una situación práctica en nuestra vida cotidiana, sino más bien a dónde quiero llegar con mi investigación. Recuerden que la finalidad de la investigación no es resolver problemas como tal, sino adquirir conocimientos nuevos o ampliar conocimientos ya existentes. Entonces, cuando hablamos de investigación aplicada, ya estamos en otro ámbito. La investigación aplicada utiliza el conocimiento adquirido para solucionar problemas prácticos o problemas reales. Pero ustedes están en la fase inicial de la investigación, solo en el proyecto de investigación. Por lo tanto, el objetivo que se plantea no puede ser disminuir los contagios de COVID. Estaría mal planteado un objetivo. ¿Sí? Si mi investigación versa en cómo prevenir los contagios de COVID, lo correcto sería saber cuáles son las formas de prevención de contagios de COVID-19. No puedo decir que voy a impedirlos, porque eso ya sería para la investigación aplicada. No sé si queda claro. Si alguien tiene una duda, igual puede levantar la mano o comentar aquí en el chat o interrumpirme si es necesario. ¿Sale? Entonces, ahora, si mi intención es conocer o saber cómo puedo prevenir el COVID, ese es mi objetivo general. Y mi objetivo específico, que tiene que surgir del mismo objetivo general, puede ser en la misma línea de prevención o algo diferente, pero que parte del mismo. Por ejemplo, conocer cuáles son las formas más comunes de contagio en las escuelas. Eso es más específico, pero emana del objetivo general que tiene como intención conocer de qué forma se previene el contagio. ¿Sí? Bien, el siguiente punto es la justificación de la investigación. Yo les ponía un ejemplo. Cuando ustedes faltan a la escuela, le solicitan un justificante y ese justificante debe darme la lectura de que tú estuviste impedido para asistir a clases y entonces procede una justificación. Lo que ustedes realizan es entonces dar pruebas o elementos que me convenzan de que tú no podías asistir a clases. La justificación de la investigación es así. Ustedes deben aportar los elementos y los argumentos que sean de suficiente peso para darle validez a su investigación. Y también pueden partir de la idea de convencer a alguien de que su investigación es importante. ¿Sale? Entonces, recuerden que el texto argumentativo se compone precisamente por argumentos escritos. Entonces, ustedes pueden reforzar esos argumentos con otras fuentes, con citas textuales de otros autores que hayan escrito sobre un tema similar o por la misma línea de investigación que ustedes eligieron, pero esencialmente los argumentos son personales. Es decir, me tienen que convencer con lo que ustedes están escribiendo a través de un texto argumentativo del por qué es importante su investigación o el desarrollo de la investigación. ¿Sale? Se pueden valer de diferentes, vamos a decir, se pueden valer de diferentes fuentes, se pueden valer de libros, de las mismas fuentes que consultaron, o otras, aunque no estén incluidas en su bibliografía, siempre y cuando hagan la cita correspondiente si el texto no es suyo, ¿va?
El punto siguiente sería el marco teórico. En el marco teórico recuerden que es toda la fundamentación o el sustento teórico de mi problema de investigación. Entonces, reitero el punto que mencionaba al principio. Ustedes deben simular que quien va a revisar su proyecto no tiene ni la mínima idea de su problema de investigación o no tiene conocimientos al respecto. Entonces, en el marco teórico, además de las teorías que pudieran sustentar mi investigación o teorías que emanen del mismo tema que yo estoy investigando o de temas similares pero que sean útiles para la comprensión de mi problema de investigación, aquí irían esas teorías y además todos los conceptos claves para comprender la investigación. Recuerden que si yo en el ejemplo que ponía hace un momento sobre el incremento de casos COVID, tengo que partir desde qué es COVID, ¿sale? Cómo se contagia, cuáles son las medidas de prevención, todos esos conceptos claves para que yo comprenda el fondo del problema de investigación van aquí, además de teorías que sustenten, como ya dije, mi tema. ¿Sale? El siguiente punto no forma parte de la estructura de un proyecto de investigación, se los mencioné en su momento y lo reiteramos. ¿Por qué? La postura personal no es un rubro que vaya en el proyecto de investigación. La postura personal, de hecho, va inmersa durante toda su investigación y durante la estructuración de su proyecto. ¿Por qué? Porque la postura personal es la posición que yo como investigador tengo con respecto a mi tema de investigación. Entonces, esa postura personal va inmersa en todo el proyecto porque cuando ustedes plantean el problema, pues lo plantean desde su perspectiva. Cuando ustedes eligen un tema y lo delimitan, también lo hacen desde su perspectiva. Los objetivos se plantean de acuerdo a la intencionalidad de ustedes. Entonces, la justificación es de acuerdo a su postura también. Entonces, toda la investigación lleva inmersa la postura personal. Pero yo agregué este apartado porque el tema 3 de nuestro bloque es este precisamente, la postura personal con relación a un tema. En la investigación lo vimos y quise poner este rubro, aunque no forma parte del proyecto, para que ustedes me expresen cuál es la postura personal, cuál es la posición que ustedes fijan en torno a su tema de investigación. ¿Sale? Posteriormente está el rubro de la hipótesis, recordando que la hipótesis es una anticipación que realiza el investigador antes de realizar su investigación sobre lo que posiblemente va a concluir al finalizar la investigación. Es decir, es una conclusión anticipada, una predicción que no necesariamente va a resultar cierta. La hipótesis está sujeta a ser comprobada a lo largo del proceso de investigación y al finalizar la investigación ya sabré si la hipótesis se confirma o se desecha de acuerdo a los hallazgos o a los datos recabados a lo largo de la investigación. Entonces, si yo puedo realizar esta anticipación aventurada, no hay problema porque está sujeta a ser descartada o confirmada, ¿sí? La hipótesis es un planteamiento simple, puede hacerse en un párrafo breve o incluso en una sola oración, pero debe tener relación directa, por supuesto, con mi tema y mi problema de investigación. El punto siguiente es el marco metodológico. Recuerden que el método es una serie de pasos ordenados o sistematizados que se siguen para cumplir un fin. La metodología incluye los métodos, técnicas e instrumentos que se van a realizar a lo largo que se van a utilizar a lo largo de la investigación, y el marco metodológico en sí es precisamente la metodología que utilizamos o utilizaremos en el caso del proyecto a lo largo de la investigación. Yo no puedo elegir el método solamente porque se me facilita, o no puedo elegir el método porque es el que le entendí al profe o a la clase a la que sí entré. El método que debo seleccionar debe favorecer y facilitar el desarrollo de mi investigación. Con base a ello es que se le selecciona el método. Es decir, si yo quiero realizar una investigación sobre la aceptación que tiene la personalidad de un candidato en una elección, esos datos no son cuantitativos porque no pueden ser contados. La opinión personal de cada uno de nosotros con respecto a algo o a alguien son datos subjetivos que para su valoración no pueden ser contados, sino deben ser analizados estructuralmente, ¿no? Poníamos el ejemplo
las investigaciones de mercado y los focus group o grupos focales, en el que son grupos reducidos porque se debe escuchar la opinión personal subjetiva de cada uno de los integrantes del grupo para poder procesar esa información en la investigación de mercado. Aquí pasaría lo mismo con la aceptación respecto a la personalidad de un candidato. También sería subjetivo, ¿verdad? Cada quien tendrá sus reservas sobre cada uno de los políticos de moda y bueno, estas opiniones para ser analizadas deben ser revisadas. Por lo tanto, el método que se ajustaría a esa investigación sería el método cuantitativo, no el método cualitativo, y porque queremos saber la opinión de la personalidad de un candidato. Ese sería el método que se ajustaría y esa es la razón. Por otro lado, si lo que quiero saber es si la elección fuera hoy, ¿cuántos votos recibiría mi candidato? Estamos hablando de otra cuestión porque no me interesa saber la opinión de las personas con respecto a mi candidato, sino si votarían por él o no. Este resultado sí puede ser obtenido a través del método cuantitativo. Hago una encuesta cerrada, si hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? 1, 2, 3 o 4, mi candidato es el 3 y entonces cuento cuántos votos en cierto tiempo obtuvimos. Entonces, esta encuesta forma parte de los instrumentos que se utilizan dentro del método cuantitativo y se ajustaría el método cuantitativo para el desarrollo de esa investigación. En el otro ejemplo del método cualitativo, tendríamos que realizar entrevistas, ¿no? Entrevistas abiertas para poder escuchar o recibir opiniones y con base a ello procesar la información. Así es como se selecciona el método. Nosotros vimos y en su plan de acompañamiento están algunos métodos para que ustedes puedan revisar en qué consiste cada uno y pues en su caso seleccionen el que ustedes consideren se ajusta más a su investigación y una breve descripción de por qué. Con eso estaríamos cubriendo este rubro. El plan de ejecución, también llamado cronograma de actividades de forma común, que en una cuestión técnica de investigación se llama gráfica de Gantt, nos ayuda a organizar el trabajo de la investigación. Es simple, del lado izquierdo de forma horizontal tendríamos que poner las actividades a desarrollar y en la parte superior, perdón, de forma vertical y en la parte superior de forma horizontal los plazos que pueden ser en días, semanas, quincenas, meses, años, no sé. En este caso yo les planteaba, si les sirve, plantéenlo en 5 semanas, porque ustedes desarrollaron el proyecto en estas 5 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 aquí de forma horizontal, como dijimos, y de forma vertical las actividades, actividad 1, 2, 3, 4, 5, obviamente ahí con nombre, ¿no? Y van a marcar con las barritas cuál es el avance que tendrían de acuerdo a la semana 1, 2, 4, 5, entendiendo que la última actividad debe terminar en la semana 5, si así lo hacen. Ese es el plan de ejecución, también llamado cronograma de actividades. Tienen en su plan de acompañamiento también un ejemplo por si lo quieren revisar. Y finalmente el presupuesto de investigación. El presupuesto de investigación debe incluir todos los recursos materiales y económicos que se requieren para el desarrollo de la investigación. Por supuesto que no pretendo que tengan una certeza completa de lo que necesitarían, pero sí un cálculo. Es decir, si yo necesito una computadora, hojas, tinta, si necesito pagar honorarios de un experto, de algún otro investigador, de algún auxiliar, etcétera, etcétera, bueno, pues puedo hacer un estimado, si mi investigación va a durar 1 mes, 6 meses, y el sueldo va a ser de 6,000 pesos al mes o de 15,000 pesos al mes, pues bueno, ahí puedo hacer un estimado. No solamente es una proyección de gastos de investigación que debe considerar todo lo que se necesita, material, humano si requiere sueldos y económico, y a lo largo del tiempo que va a durar su investigación. También tienen un ejemplo en su plan de acompañamiento. Los anexos, como anticipamos, es todo aquello que no se enlista en el índice, pero que es de utilidad, como gráficas consultadas, algún cuadro comparativo, las encuestas o entrevistas, si las realizaron, pues ahí pueden ir en anexos. Y la bibliografía es, pues, la referencia de las fuentes que ustedes consultaron para realizar su proyecto de investigación. Yo les pedí cinco fuentes diferentes por lo menos y hubo quien consultó más, no hay ningún problema.
pero el mínimo pues sí es de 5 fuentes porque así es como se les solicitó. Bien, esta es la estructura del proyecto de investigación. No sé si alguien tenga alguna duda. Todavía tenemos tiempo. Entregamos martes y miércoles de la siguiente semana. Si tiene alguien alguna duda, me lo puede comentar. Si les surge alguna duda más adelante, me lo pueden consultar también vía WhatsApp o en las sesiones de la próxima semana, que son para terminar o revisar los proyectos finales. Y también les estaré avisando a través de su tutora en el grupo de WhatsApp cuando presentamos el examen para que lo tengan en cuenta. Les sugiero avanzar en este fin de semana en los proyectos porque la próxima semana presentamos exámenes para que no se les acumule el trabajo. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, si no hay dudas, entonces esto sería todo por el día de hoy. Los veo en la próxima sesión. Agradezco su atención.